Eduardo Ruiz, hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la segunda invitación aquí a tener una conversación. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Pues para mí es un gusto poder estar aquí platicando contigo y bueno, con todos los que nos van a escuchar o ver por ahí en diferentes redes sociales. Y pues sin más, pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación. No, hermano, en verdad, muchas gracias a ti por aceptarla ya por segunda vez. Ahorita, Lalo, ves que te preguntaba antes de comenzar a grabar que si llevábamos más de un año y ahorita se me vino, no sé, se me vino ya muy presente ese momento en el que, si no me estoy equivocando, tú fuiste la primera conversación que saqué del año 2024. O sea que ya va Oh, un poquito más allá y en eso entonces yo me acuerdo que bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Pero uno de los mecanismos que tengo pues es grabar unas semanas un poquito fuerte, o sea, acumular buenos capítulos y después de ahí ya darme como que un relax de 1 o 2 semanitas como para tener ese colchoncito. muy Entonces, bien. yo creo que la conversación tiene ya un poquito más de un año, 7 meses. Entonces, pues Lalo, comenzando por ahí, hermano, ¿cómo has estado durante este tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado en cuanto a la parte, digo, profesional? Y que muchas veces al contar esta parte profesional, que cómo vamos con los pacientes, a lo mejor cosas, proyectos que queremos hacer o que hemos hecho o intentado durante estos años, pero que igual creo que de gran manera igual se enlaza, ¿no? Por así decirlo, hay pequeñas conexiones igual con nuestra vida personal, ¿no? Y creo que eso es Claro. igual interesante en ese aspecto. Lalo, ¿qué ha pasado durante estos, pues ya casi 2 años, hermano? Sí, casi. Pues mira, en lo particular, a nivel laboral, afortunadamente creo que me ha ido bastante bien. Pues ahora sí que siempre agradecido con toda la gente que confía en mí, pues ahora sí que poner en mis manos parte de su tiempo, salud, dinero. Creo que ha crecido bastante bien, pues este contexto de Rinova siempre. Y también me ha ido bastante bien, afortunadamente, con la parte académica, con respecto a que soy, bueno, como sabrás, soy maestro también en diferentes lugares. Entonces, pues creo que ha ido bastante bien, las cosas, ¿no? Nos han marcado ahora sí que un buen ritmo en cuanto al crecimiento y pues de eso mismo claramente también ha repercutido en cuestiones de que afortunadamente pues en la actualidad ya tengo un poco más de tiempo, hasta cierto punto un poco más de tiempo libre o puedo flexibilizar un poco más mis tiempos, ¿no? En cuanto a ese contexto. Y pues al mismo tiempo he empezado, en realidad no tengo mucho, he empezado a la parte ya personal con respecto a que quiero quizá por ahí en el próximo año competir en Power. Y por ahí Órale, en el Spartan Race también tengo ganas. Entonces digo, tal vez por ahí estamos empezando a trabajar en eso. órale, qué interesante. ¿Y por qué tu interés en la parte de Power y el Spartan? Previamente ya era algo que habías, por así decirlo, tocado ciertas maneras de entrenar enfocadas justo al powerlifting, por ahí, hermano. ¿O por qué tu interés en esa área? Pues directamente no, o sea, directamente como tal, entrenamiento para Power, ¿no? Pero siempre me ha gustado que dentro de los bloques de entrenamiento meter algo de fuerza y entonces esa parte motivacional de estarle dando en cuanto al entrenamiento de fuerza, pues como que me empezó a gustar mucho. Y dije, no, sí, tengo ganas de competir en algo y dentro, pues lo que me ha llamado más la atención es eso, esas áreas. Hola, hermano, qué interesante. Fíjate, Lalo, Sí, quiero preguntarte más sobre ello, pero la verdad es que antes de eso se me vino una pregunta a la mente y creo que ahí no se nos puede dar bastante un ratito de plática sobre ello, porque al menos a mí me llama la atención. Y era justo esta parte que el ir poco a poco navegando este proceso, no sé si sea la palabra correcta, en la cual estableces un servicio de asesorías y ya lo conviertes tal cual en un negocio, en un emprendimiento, me atrevería a decir, porque creo, Lalo, que al final algo bien interesante y que al menos digo, no sé si tú compartas esta perspectiva conmigo, pero para mí de repente la parte de tener, por así decirlo, un negocio exitoso de asesorías, ¿no? Que es, pues bueno, tener una cantidad de pacientes que puedas atender de manera adecuada y que esto te pueda otorgar el suficiente ingreso como para poder vivir cómodamente. Eso, por ejemplo, al menos en mi perspectiva, tal vez es muy común de ver, sobre todo en personas que compartimos en redes sociales, que ocupan las redes sociales como medio también para poder llegar a más personas.
pero al menos en lo que a mí me ha tocado ver, más en el área ya de, digamos, como que ese primer confrontamiento que tienes con el área de nutrición, que es la universidad, pues de repente es algo que no se le ve tanto potencial o incluso no se le aspira tanto porque justo digo, no sé, claro, tal vez al ampliar un poco más tu perspectiva y conocer un poquito más de profesionales que lo están haciendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo que te conozco a ti, pues puedes tener una idea un poquito más de, oye, por dónde puedo imprimir, o por dónde puedo poner más esfuerzo, qué cosas puedo invertir para poder llegar a más personas y que al final justamente la consulta se vuelva redituable en el largo plazo. Eh, pero que de repente si no estás como que un poquito inmerso, no, no sé si tal vez se deba justo a la parte de redes sociales, o sea, no estar inmerso en redes sociales, pero también creo que va más de la parte de repente cerrar mucho todavía el camino del nutriólogo, ¿no? Como de cerrarlo mucho, al menos repito, desde lo que a mí me tocó ver en la parte escolarizada, cerrarlo mucho, un nutriólogo debe dar consultas y pues lo mejor es ir y buscar un trabajo tal vez en un hospital o un trabajo un poquito más seguro, por así decirlo, en Ujú. comedores y todo lo demás. ¿Tú a qué crees que se deba este como todavía visión, me atrevería a decir, un poquito cerrada de repente de las oportunidades que pueden llegar a tener los nutriólogos y cómo al final... digo, y esto para mí ya es, digo, esta pregunta ya va más enfocada a tu caso en específico, si compartes o te das cuenta que esta visión de los nutriólogos un poquito más cerrada a ciertas actividades está presente o cada vez consideras que como que se va tumbando un poquito más, porque a veces lo que vemos en redes sociales pues no refleja tanto lo que realmente se vive de fuera, ¿no? Claro. Sí, claro, esa parte pues de las redes sociales y lo que es la realidad y lo que vemos, obviamente puede estar totalmente desfasada de la realidad, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, pues bueno, eh, efectivamente creo que todavía existe, quizá no tanto como hace 7, 8 años, pero todavía existe esa idea de que el único labor es estudias y consultas, ¿no? O sea, nada más. Así es como se cree, creo que todavía está esa idea, aunque en lo personal, hasta cierto punto considero que me ha ido bien con ese contexto de consultas, creo que debemos ampliar un poco el aspecto en torno a todo lo que podemos hacer con respecto al emprendimiento, ¿no? O sea, yo Claro. me manejo mucho en la parte de las redes sociales, pero de todas maneras, parte de mis redes sociales no nada más es la parte de las consultas, ¿no? Sino también la parte de, bueno, en mi caso específico, la parte académica hacia otros profesionales, donde, pues bueno, ya tenemos cursos, entonces ya es otra fuente directa. Tenemos algunos libros, donde, bueno, ya es otra fuente también donde podemos tener. Tenemos la parte suplementación, donde, bueno, ya es otra fuente. Entonces empezamos a ver diferentes maneras en las que nos podemos desarrollar. Y no nada más es esa cuestión. Digo, en lo personal es en la que yo me he desarrollado, pero al final pues hay muchas áreas en las que nosotros podemos estar tratando de abordar este aspecto. Pero creo que es importante la parte, pues por un lado la parte capacitación personal, ¿no? Porque al final Ujú, digo, si yo ya he llegado a observar, digo ahora sí que este contexto, pero he llegado a observar por ahí algunos, luego en redes sociales o publicidad, donde algunos colegas, digo, desde mi perspectiva no creo que sea por ahí, pero algunos colegas tratan de vender, por ejemplo, consultas a 100 pesos, ¿no? 150 ujú, pesos. ujú, Y entonces eso empieza a mermar el contexto y dices, ok, para tener realmente algo que sea redituable, pues cuántas horas al día tienes que estar trabajando con un paciente tras otro y qué calidad de trabajo es realmente la que tú vas a estarle otorgando, porque no se paga o no se debería pagar nada más por el contexto de, pues es una persona que ya es conocida. Pues no, sino realmente por la calidad de la información, la calidad de la atención, qué me está solucionando o no en torno a esta parte, y quizá pensar en la parte de prepararse más, a veces es lo que dejamos de lado, pensando en que ujú. no, pues es que si de por sí así me pagan esto, a veces que caemos en el error, ¿no? Donde debería ser al revés. Me preparo mejor, doy un mejor servicio y por ende puedo también tener un mejor ingreso en cuanto a lo que yo estoy cobrando dentro de ese aspecto. Pero
sí es importante, digo, a final de cuentas, pues no a todos les gusta dar consultas. Y si no Claro. te gusta dar consultas, pues no necesariamente tienes que cerrarte en que tiene que ser así, porque pues efectivamente, al menos hace 10 años más o menos que yo terminé. Los sueldos creo que todavía de nutriólogo en la actualidad no son como los mejores en torno en algunos lugares, claramente. Entonces, no es que no haya trabajo, sino más bien es aprender a irle buscando. Y mucho de lo que me ha funcionado a mí es redes sociales. O sea, tanto subir información, estar actualizado en ese contexto y estar apoyando a la gente en cuanto a la resolución de dudas, en cuanto a subir información que pues les sea útil. Claro, y fíjate, Lalo, ahí diste con un punto bien interesante. Y yo no sé si tú llegaste a vivir a esa etapa, supongo que sí. El que, pues bueno, cuando muchos lo hacen, dependerá, ¿no? Del contexto de cada uno de los profesionales. Muchos lo hacen terminando la carrera, muchos lo hacen en medio de la carrera, muchos lo hacen al inicio. Pero justo esa como que primer impulso en decir, no, pues ok, estoy estudiando nutrición, me gusta nutrición, pues quiero empezar a tocar, por así decirlo, los terrenos de la consulta, el que se sentirá el decirle a una persona, oye, cómo llevarla, cómo ayudarla a que tenga adherencia al plan y lo demás, y pues como todo, ¿no? Cuando inicias, pues tratar de iniciar con lo mínimo que tengas, ¿no? Dando las Claro, consultas totalmente. lo más barato que puedas, empezando a hacerte clientes. Por ejemplo, Lalo, en esa transición. ¿En qué momento empiezas tú a identificar en el justamente lo que comentaste hace un momento, el cambiar ese switch, por así decirlo, de decir, ok, creo que ya la experiencia que tengo ya es algo importante, ya he atendido a cierto número de pacientes, tal vez llega el momento en el que empiezas a decir, ok, ahora mis servicios van a tener X costo, o a lo mejor no directamente tus servicios, pero a lo mejor te limitas ahora a trabajar solo con cierto número de pacientes para intentar darles un mejor servicio. ¿En qué momento tú identificas que en tu caso como que pasó ese cambio de switch, por así decirlo? Pues mira, yo creo que fue cuando inicié un tiempo a trabajar con una clínica Ujú, de que era como un contexto salud estética. ujú. Eh, yo inicialmente, cuando empecé a cobrarlas, cuando terminé la carrera, empecé a cobrar 70 pesos la consulta. Ajá, o Sí. sea, realmente, de hecho, en ese momento dije, híjole, va a estar difícil, porque eran 70 pesos la consulta y aún así no tenía mucha gente como yo pensara, ¿no? Porque decía, bueno, pues si doy barato, entonces voy a tener muchísima gente. Y en realidad no era así. Obviamente es parte del crecimiento, es parte de todo esto, incluso, pues bueno, es una experiencia que está padre en el contexto de decir, bueno, afortunadamente se logró crecer en muchos aspectos tanto económicamente, personalmente y todos estos aspectos, y pues las cosas salieron bien. Pero yo inicialmente cobraba esa cantidad de precio, ¿no? Luego llegué a subir a 100 pesos, más o menos como en un año. Empecé a subir, a cobrar 100 pesos, pero por ejemplo, yo iba a sus casas, obviamente no cobraba más, entonces pues eso me implicaba más tiempo para poder trasladarme y por ende menos pacientes. Entonces estaba esa cuestión, donde pues yo empecé a pensar y dije, híjole, no creo que, o sea, a mí me gusta la consulta, pero no creo que esto sea suficiente como Ujú, para realmente pues yo crecer. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a un médico en un gimnasio donde él tenía esta clínica. Me dijo, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a trabajar como por una cuota, digamos. O sea, él me mandaba a los pacientes, yo le daba un porcentaje a él y así era como trabajaba. Y en ese momento, cuando estaba con él platicando, pues entró el contexto de ¿cuánto cobras? Y ya, pues ya le dije y me dijo, híjole, es que mira, para ser honestos, dentro de esta parte pues de la nutrición hacia el aspecto estética y hacia cierto contexto, pues él me decía es que era mejor que tengas menos pacientes y que les puedas dar una mejor calidad de servicio y que por ende, pues bueno, tenga que costar un poco más, a que trates de tener 8, 9, 10 pacientes al día y que difícilmente realmente puedes elaborar un programa o a menos que trabajas un montón de horas, porque al menos ujú. en lo personal, pues trabajas desde cero, ¿no? O sea, inicia un paciente de cero y desde ahí creas el plan, no es como que yo tenga ahí un machote hecho para todo el mundo y simplemente copie y pegue, en realidad no es así. Y entonces creo que a partir de ese punto, que fue más o menos como en el segundo o tercer año, fue donde empecé a decir, ¿sabes qué? Creo que mejor me voy a centrar en calidad
más que en cantidad. Y es ahí donde parte trabajé con ellos un tiempo y luego ya empecé yo por mi parte a dar las consultas. Y claro, pues a lo largo de los 8 o 10 años que llevo trabajando en cuanto a consultas en línea, especialmente, es que ha ido poco a poco incrementando esta parte, ¿no? Que obviamente pues ha ido de la mano con la parte de las capacitaciones, con la parte de la formación, con la parte de el servicio que se les va dando y se les va otorgando a los clientes o Sí, y creo, pacientes. eso que mencionas, Lalo, creo que es bien valioso porque justo como que hace esa, te obliga, mejor dicho, a tener esa autorreflexión sobre el, ok, ¿qué realmente estoy dando? ¿Qué realmente es, qué tan preparado estoy con lo que estoy haciendo? ¿Y qué tan justo es lo que estoy cobrando? ¿No? Porque creo que Exacto, eso igual es bien importante y bien interesante, porque al final igual lo comentaste hace un momento y creo que también viene de la mano la parte de pues la preparación, ¿no? O sea que al final sabemos que sobre todo me atrevería a decir en profesionales que están inmiscuidos en lo que están haciendo de verdad, están muy interesados, es su pasión, hasta cierto punto le dedican gran parte de su día a día, pues es inevitable que no sigan, por así decirlo, en este tren de educación continua, ¿no? En este tren de seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir qué cosas a lo mejor son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no? Pero yo creo que al final igual eso va a ir balanceado con, ok, entonces como ahora mi consulta tiene ciertas características, mi seguimiento tiene ciertas características, ahora su valor es distinto, ¿no? Y creo que claro. también eso es interesante. No sé si en algún momento, Lalo, cuando a lo mejor volteas a ver en retrospectiva como de, ok, pues yo cobré tanto al inicio, ¿no? Y ahora cobro tanto, ¿no? ¿En algún momento te llegó esa faceta, no sé, o pensamiento, Lalo, en el decir, chin, pues sí voy a cobrar más, pero no sé si las personas vengan o quieran comprar mis servicios, ¿no? Porque nuevamente, o sea, al final creo que es interesante que, claro, hoy en día tenemos redes sociales, hoy en día podemos atender a personas del otro lado del mundo, estando nosotros en México sin mayor problema, pero antes no era así, ¿no? Antes los medios Claro. eran distintos. ¿En algún momento llegaste a pasar esos momentos de incertidumbre, Lalo? Y si sí, pues ¿cómo los navegaste? ¿Cómo los afrontaste? Híjole, es un tema que sí, justamente, sí llegó a pasar. Obviamente siempre existió. En la actualidad, afortunadamente ya no, pero Ujú. al inicio existió ese miedo de decir, híjole, si cobrando esto tengo X número de pacientes, Claro. cuando yo incremente mi costo a más del doble, por ejemplo, en ese entonces comparando con los 70 pesos, Ujú, eh, dije, híjole, no va a haber menos gente. O sea, para mí no tenía, no tenía sentido ese contexto, es decir, si yo doy más caro, ¿cómo es posible que más gente llegue a mí? ujú. Pero creo que la manera en la que yo traté de afrontarlo, pues primero fue confiar en la recomendación de este médico, por el que, bueno, dije, pues bueno, tiene experiencia, pues tiene la clínica, dije, algo tiene que saber que a lo mejor yo no sé, ¿no? Porque Ujú, él cobra pues mucho más, tiene más experiencia y dije, bueno, pues de cualquier manera no me está redituando lo que yo quisiera. Entonces dije, vamos a intentarlo, pero fue de la mano con el contexto de decir, ok, efectivamente, como ya lo comentas, voy a cobrar más, pero ¿qué voy a hacer yo mejor para poder realmente claro, cobrar ese más? Y entonces es donde empecé a meterle mucho más de lleno a la parte de la calidad del servicio, a la parte de la atención que se les daba a los pacientes, a la parte de la calidad del plan nutricional, porque al mismo tiempo tener, al menos reitero desde mi perspectiva, demasiados pacientes haría que o baja la calidad o no tienes tiempo para ninguna otra cosa. Porque la realidad es que realizar un plan, obviamente con el tiempo y la experiencia, pues lo vas haciendo más rápido, pero lleva tiempo. O sea, lleva su tiempo porque justamente hay que personalizar todo. Y que es algo, por ejemplo, de lo que yo les comento a veces a mis pacientes, ¿no? Porque he tenido la cuestión donde tengo pacientes nuevos, les mandamos algún plan, algún programa de entrenamiento y de repente tienen dudas y no me preguntan hasta la otra consulta, ¿no? Y en la consulta le digo, ¿y por qué no me preguntaste a la semana, por ejemplo, ¿no? Que tuviste la duda. Ah, es que, pues bueno, tuve la experiencia de que con tal persona se enojaba porque le preguntaba o se molestaba. claro. Y ahí es, por ejemplo, parte del servicio. O sea, yo les digo, literalmente para eso me pagas. O sea, pregúntame absolutamente todo lo que tengas de dudas, si es que existen.
que yo sabré decirte por qué sí, por qué no, y estas dudas que pueden ser o nacer de ellos mismos o que pueden ser dudas que nacen de su alrededor. A final de cuentas, siempre está la parte de que enseñan el plan o alguien vio el plan, alguien ve el programa de entrenamiento, alguien ve el programa de nutrición y empiezan los comentarios. ¿Por qué te puso esto? ¿Por qué no te puso esto? ¿Por qué te quitó esto? ¿Por qué no te pone estos ejercicios? Y entonces es la gente donde dice, ok, yo confío en esta persona, pero ¿por qué me preguntan esto? A final de cuentas, parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? La educación tanto nutricional, en mi caso también de entrenamiento, y obviamente hay gente con más experiencia, gente que pues ya eso ya no les hace ruido, pero hay gente con mucha menos experiencia donde, híjole, y si sí, híjole, y si no. Y entonces parte del servicio pues es eso, o sea, tener menos, pero que al mismo tiempo te permita darles una mayor calidad de trabajo, o al menos esa es mi perspectiva. Y claro, tú puedes ir creciendo y a lo mejor también tu equipo de trabajo creciendo y pues puedes ir abarcando a más personas, pero en el contexto de creo que es mejor pues calidad que cantidad. Pero sí, claramente esa parte del miedo cayó, pero dije, bueno, de cualquier manera no me está saliendo como yo quisiera. Si Sí, esto no claro. funciona, pues vamos a buscar alguna manera en la que sí funcione. Dije, si esto que yo estoy haciendo no me está funcionando, aunque obviamente es riesgoso, pues sigue estando el contexto de esto ya no me sirve, no me está funcionando. Entonces, Claro. creo que esa fue la manera. Sí, y creo que esa parte, Lalo, no sé cómo tú la veas, pero al menos yo como que la puedo analizar desde este punto de vista, como esa síntesis entre, ok, yo estoy adquiriendo educación continuamente, ¿no? Estoy adquiriendo nuevos conocimientos y al final, por supuesto que es muy relevante el, oye, sentarnos, leer tal paper, si estás tal vez en un curso cumplir con los requerimientos que te pide ese curso, etc. Pero al final existe la otra cara de la moneda y es, ok, ahora esto cómo lo llevo, ¿no? O sea, y ahora esto cómo lo aplico, y ahora esto cómo se lo comunico, ¿no? Y creo que eso es bien interesante porque al menos ahí cada uno de nosotros como profesionales tiene distintas formas, tanto de comunicar, tanto de poder ver o crear esos caminitos, por así decirlo, para que la persona pueda recorrer, para que el paciente los pueda recorrer de mejor manera. E incluso me atrevería a decir que ahí entra cierta parte creativa, ya si nos ponemos, incluso me atrevería a decir que incluso un poquito artística, ¿no? En saber cómo manipular, cómo comunicar un mensaje, ¿no? Y que al final justo ese mensaje, por supuesto, que vaya acorde a lineamientos de ética, ¿no? Acorde a que vaya por esa parte bien fundamentada, pero que al final también no existe nada escrito en piedra sobre cómo debe ser una consulta. Y que al menos igual eso era algo que me tocaba mucho en la universidad, que te decían, ah, pues es que la consulta debe seguir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿no? Oye, pero ya cuando estás realmente frente al paciente y Llevándolo a sobre cabo. todo claro, y sobre todo yo me atrevería a decir cuando son tus pacientes, son personas que recurrieron a ti, ¿no? Tal vez si trabajaras en una institución, pues bueno, hay un protocolo que debes seguir porque al final así es como se hacen las cosas en en esa institución. Pero cuando los Claro, pacientes llegan a ti, te tocan a ti la puerta, te dicen, oye, llévame tú, oye, pues es que es tu chamba, tú sabes cómo vas a recolectar los datos, tú sabes cómo vas a utilizar los datos y que al final creo que ahí es donde se empieza a poner bien interesante, ¿no? Y en varias ocasiones lo he comentado, ahí es donde se empieza a crear la experiencia, ¿no? Y Lalo, por ejemplo, ahí claro, otra cosa que se me viene a la mente, cuando empiezas a darte cuenta en optar por esta otra perspectiva de apostar a menos número, pero de aumentar, incrementar la calidad de tus asesorías, de la parte de tus consultas, igual me viene otra cosa a la mente, ¿cómo balanceas ahora esta parte de decir, ok, primero, tal vez qué cosas valdría la pena mejorar en lo que he visto de mis asesorías, qué cosas diría, "Mm, creo que invertirle a X o Y aspecto valdría la pena para que sea una consulta, una asesoría de mayor calidad. Y también, por ejemplo, cómo lo llevas a la par de la educación continua, ¿no? Porque eso también es bien interesante. A veces, pues, como tú dijiste, las consultas, las asesorías, pues llevan tiempo, ¿no? Y es tiempo, ya es trabajo, ya es como que el tiempo que le tienes que dedicar. Ok, ahora también cómo no dejo de aprender, ¿no? Porque creo que eso igual es claro. uno de los pilares para mantener, yo me atrevería a decir, para mantenerte a la vanguardia de las consultas, ¿no? Tratar de seguir en ese camino de educación continua. Claro.
Pues bueno, son varios puntos justamente. Primero, con respecto a esta parte de la educación continua, trato de que dentro de mis horarios laborales destinar al menos, siempre dependiendo del número de pacientes, de trabajo, porque obviamente pues tengo semanas un poco más cargadas, semanas un poco Claro. menos cargadas, donde puedo destinar más hacia un proyecto o hacia otro proyecto. Pero siempre trato de dedicarle cuando menos, al menos una hora al día a algo, o sea, algo que Ujú. tenga que ver académicamente. Tratar de leer algún artículo, tratar de leer algo, porque obviamente a nosotros, a los, bueno, a los que nos gusta esta parte de la ciencia, la actualización, tienes un montón de cosas guardadas, ¿no? O sea, muchísimas cosas por leer y que obviamente te pudieran llevar todo el día, pues estando en ese contexto. Pero pues efectivamente, como tenemos que hacer otras cosas, entonces yo creo que esa parte de estar dedicándole un poco de tiempo todos los días me permite seguir avanzando en cuanto a eso. Porque aunque no es tanto quizá como a mí me gustaría, pero me permite darle tiempo a todo. Y el hecho de hacerlo constante me permite seguir creciendo en ese aspecto. Porque, ok, sí, dependiendo la densidad del artículo, dependiendo de eso, pues puedes leer más o menos, pero esto te permite ir ahí. Y al final, esta parte de la actualización es importante por lo que va de la mano con el contexto de qué es lo que estás dando en tu servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque las recomendaciones van siendo en teoría cada vez mejores, que es esa cuestión. Ok, te pongo a que inviertas en lo que realmente tiene sentido invertir. Te pongo a que tanto a nivel de dinero como a nivel de tiempo y esfuerzo, que es este aspecto de lo que va mejorando en la calidad del servicio, ¿no? A lo mejor en algún momento yo creía que X o Y acción a nivel nutricional o X o Y suplemento era bueno por falta de actualización y entonces el hecho de que tú le ahorres, digamos, dinero al paciente, tiempo y esfuerzo, pues es parte de por qué tú vas a poder cobrar un poco más. Y que claramente no solamente es eso, sino que la resolución de sus problemas, por ejemplo, llámese a lo mejor alguna cuestión de síndrome de ovario poliquístico y que sepas al menos tener una idea de hacia dónde llevarlo y que esto obviamente mejore la calidad de vida. Que si llámese, por ejemplo, con respecto al entrenamiento, el crecimiento de algún grupo muscular en específico, que sepas cómo distribuir el volumen, que sepas cómo, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Este ejercicio me molesta, ¿por qué te molesta? Si es que te incomoda, no te gusta, o si es una cuestión física. Entonces, dentro de ese tipo de contextos, el hecho de la actualización te permite poder hacer eso y que va de la mano de lo que comentabas en relación a la consulta, cómo se lleva la consulta, pues efectivamente, ¿no? Creo que es aquí donde radica la parte experiencia, donde radica la parte Ujú. experiencia personal, donde pues tienes que aprender, lo menciona, si no me equivoco, Eric Helms, encontrar este punto de ricitos de oro para el paciente. Donde tenemos el contexto de qué es este contexto de ricitos de oro, pues es la motivación suficiente en cada paciente. Se sabe o se habla del contexto de la adherencia, ¿no? Que obviamente es algo crucial. Pero ¿qué es adherencia para Ángel? ¿Qué es adherencia para Eduardo? ¿Qué es adherencia para Lili? ¿Qué es adherencia para cada quien? Obviamente, la manera en la que tú vas a llevar el plan para cada uno de ellos es distinta. Y es este aspecto donde él lo Ujú. pone como para la motivación. Yo tengo el punto que es muy difícil y que la gente no lo hace porque es demasiado difícil, porque pasó, donde tengo un aspecto que es nada difícil, prácticamente no me genera ningún tipo de reto, no es ningún tipo de motivador y entonces la gente no lo hace. Y entonces tenemos el punto medio, que es este contexto de risitos de oro, ¿no? Donde es el trabajo, plan nutricional, tamaño de restricción energética, tamaño de superávit, número de días de entrenamiento, volumen de entrenamiento, intensidad en los ejercicios que estás trabajando, obviamente basado en datos científicos, pero aterrizado al contexto de cada persona. Y es donde justamente la consulta pues se tiene que ir llevando. Obviamente la consulta inicial casi siempre es similar, porque bueno, pues tienes que ir recopilando los datos, tienes que ir ahí, ¿no? Pero las consultas posteriores pues sí tienen que ir más aterrizadas y personalizadas en el contexto de ir valorando qué es lo que el paciente me está diciendo, por qué no logró hacerlo, detectar cuáles son estas barreras que le están impidiendo a él poder Claro. continuar y cómo solucionar esas barreras. Entonces creo que es ahí donde tú ocupas toda la experiencia personal, académica, para poder solucionar estos problemas. Y es donde radica pues ese aspecto de
creo yo, de la mejor calidad de servicio, ¿no? En cuanto a eso, o la mejora de la calidad del servicio. Sí, qué bien lo pusiste, Lalo. Creo que ahí también yo coincido mucho con eso. Es algo que a medida que, bueno, al menos a mí me ha pasado así, a medida que consulto, tengo experiencia con más personas, justamente se me hace más fácil, entre comillas, distinguir lo que realmente es importante a la hora de dar consultas y sobre todo a la hora de saber que por supuesto, al final tenemos literatura, consultamos literatura con la intención de poder tener una idea hacia dónde pudiera ir la aguja, por así decirlo, la aguja de la brújula, en cuanto a requerimiento de proteínas, en cuanto a volumen de entrenamiento, en cuanto a eh, requerimiento de lípidos, de cualquier macronutriente. Ok, pero al final es justo. La literatura te dice hacia dónde pudiera valer la pena girar en ese momento, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que empezar, por así decirlo, como a empezar a pisar esas arenas movedizas e ir viendo que no te caigas, ir viendo si, a ver, pues vamos a probar con esto con el paciente, todo dentro de un marco de referencia o en un marco de trabajo que sepas que, pues primero que nada, no está poniéndolo en una posición de peor salud, ¿no? Que creo que eso es primordial, sino que al final Exacto. sabes que estás dentro de un marco seguro, por así decirlo, pero que justo al final el poder saber cómo se ven las piedras grandes, por así decirlo, en cada una de las personas, es lo que da la habilidad, por así decirlo, de ponerlo en esta situación. Que muchas veces denominamos como casos de éxito, ¿no? Ah, tal persona mejoró su composición corporal, ¿no? Ah, tal persona perdió tantos kilos. Ah, tal persona mejoró su relación con la comida. Ok, pero al final eso no viene directamente de un plan, ¿no? De un plan que es el plan que te va a hacer perder grasa o del suplemento que te va a hacer perder grasa. Y fíjate, Lalo, no sé tú ahí, por ejemplo, qué perspectiva tengas sobre eso, pero considero que al menos en personas que no son profesionales de la salud, bueno, incluso en profesionales de la salud, en algunos casos me ha tocado ver, obviamente menos nutriólogos, pero sobre todo en personas que no son profesionales de la salud, como que esta orientación o esta visión que se tiene del nutriólogo como de, ah, pues es que él me va a dar la dieta y esa es la dieta. O sea, no es como que lo que me va a hacer cambiar, ¿no? Lo que me va a hacer Claro. mejorar, ¿no? Pero creo que me atreví a decirlo y no sé cómo tú lo veas, sobre todo en estos recientes años, pues lo que ha cambiado para ti el labor del nutriólogo. O sea, que ya creo que está de más decirlo, pues visión de, ah, un nutriólogo da dietas y baja de peso, ya me atrevería a decir es algo bastante dejado atrás. Al menos para nosotros, repito, porque a veces en la población que no es profesional de la salud como que todavía se mantiene esa visión, pero para nosotros como que ya se está empezando a quedar bastante atrás, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es ahorita el labor, por ejemplo, que tiene un nutriólogo a la hora de dar las consultas? ¿Cómo un nutriólogo puede enriquecer sus consultas durante este tiempo, ¿no? Y más hoy en día donde tenemos problemas de salud bien grandes en el país, por supuesto, pero también tenemos de repente herramientas bien poderosas como redes sociales, como esta gran emergimiento, no sé si esa palabra sea correcta, de AI, ¿no? De ChatGPT, que de repente como que nos orienta, nos ayuda. Muchas personas de repente están volteándolo a ver como la super herramienta. Como que todo lo que hoy está pasando en este momento histórico es bien interesante, ¿no? Y al menos me llama la atención. Tú, ¿cuál es tu perspectiva que tienes tú como nutriólogo, ¿no? ¿Cómo trabajas con las personas? ¿Cómo utilizas estas herramientas? ¿Qué perspectiva tienes de estas herramientas, ¿no? Creo que eso es bien interesante para ver actualmente cuál es tu perspectiva sobre el labor de los nutriólogos, la forma de dar consultas. Claro. Pues bueno, justamente ahora que tocaste lo de ChatGPT, hace, ¿qué será? Como un año, si no me equivoco, estaban en el contexto de que estaban los memes de, pues, ¿para qué pagas una consulta si Chat te puede dar una dieta, ¿no? Ujú. Y justamente es eso, donde decía, bueno, es que en realidad puede. O sea, si tú pones tus datos y pones eso, en realidad puede. Pero justo el contexto que marca la diferencia va a radicar en la educación. O sea, parte de mi trabajo cuando yo doy una consulta es educación. O sea, sí, obviamente te voy a dar un plan nutricional basado en tus requerimientos, basado en tus necesidades y basado en tus objetivos, que hay que optimizar o ir optimizando con base en
los resultados que vas otorgando, que vas obteniendo, llámese composición corporal, llámese rendimiento, llámese mejora de salud, y que vas tomando las decisiones a decir, ah, bueno, quito esto, pongo esto, agrego esto, hago un poco más de esto o aquello, basado otra vez en la parte científica y en la parte experiencia personal, que bueno, son cosas que van de la mano, pero que decía, no, es que van a quitarles el trabajo. Bueno, a alguien que solo se dedique a copiar y dar dietas, pues sí, probablemente, porque a final de cuentas, pues ahí tú le pones las calorías y te va a arrojar algo parecido. Pero, pues efectivamente, creo que la parte labor nutricional en consultas es principalmente la educación. O sea, principalmente la educación en cuanto a qué hacer y por qué hacer eso. O sea, por qué hacer lo que van a hacer, que es justamente muchas veces lo que yo trato como de aterrizar en cuanto tanto a nutricionalmente como a nivel de entrenamiento. ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿para qué lo estás haciendo realmente? Que la gente entienda esto muchas veces ayuda a quitar muchos otros problemas, como el aspecto de la relación con los alimentos, ¿no? Que la gente entienda o que tu paciente entienda realmente explicado hacia él, porque se lo puedes explicar de muchas maneras a cada paciente diferente y todos, Ujú. y tienes que buscar la manera en que él lo entienda, porque a final de cuentas, si alguien no lo entiende, pues a final de cuentas es nuestra culpa. O sea, yo tengo que buscar la manera de Claro. que lo entienda. Para eso, claramente, pues lo tengo que entender bien yo previamente. Pero donde tú le explicas al paciente, no, mira, pues la insulina es esta hormona que también se eleva, por ejemplo, con el contexto de proteína, explicar cómo es que una persona gana realmente peso corporal con un superávit energético, empieza a mejorar la parte de relación, por ejemplo, con la comida, donde alguien antes tenía miedo de salir a cenar con su pareja, con su familia, porque sea chin, es que voy a perder toda la semana. O sea, a ver, Ujú. entendamos que realmente no funciona de esa manera, como viceversa, ¿no? No porque te comas una ensalada un día pues ya vas a tener una pérdida de peso. Claramente no funciona así. Entonces, creo que la parte principal es el contexto de la educación nutricional, que implica la parte salud, la parte estética, la parte rendimiento y si metemos como este matiz, la parte suplementos. Porque, pues sí, claramente tenemos la población normalmente tiene un pensamiento muy dicotómico con los suplementos, ¿no? O sea, o nada sirve o todo funciona, porque está en el Ujú. mercado, todo ya funciona. O gente que dice, no, todo es las farmacéuticas, todo es los suplementos. Híjole, no, pero aterrizar al contexto donde qué funciona para tu contexto o no funciona para tu contexto, cómo utilizarlo y todo este tipo de herramientas, como por ejemplo las inteligencias artificiales, yo en lo personal las he utilizado más a nivel académico. Yo en lo personal las he utilizado más a nivel académico por el contexto de que te ayudan a sintetizar quizá un poco mejor cómo, por ejemplo, mucho con las diapositivas, suelen hacen diapositivas muy padres y Ujú. obviamente tú aterrizas y revisas la información y vas aterrizando en ese contexto, pero creo que lejos de verlas como una competencia, porque la realidad es esa, o sea, no, al menos no en la actualidad, no pueden competir en cuanto a una consulta si tu consulta es más que solo dar una dieta. O sea, si tu consulta implica toda una valoración, toda una toma de decisiones, como lo que decíamos del punto adecuado, porque sí, un déficit puede ser de 100, de 200, de 300, de 800 calorías y sigue siendo un déficit. ¿Cómo determinar cuál dar? ¿Cómo determinar si te vas más a hidratos o más a grasas? ¿Cómo determinar si te vas más al tope superior de proteína o menos? ¿Cómo ir introduciendo fibra, por ejemplo, o vegetales en el paciente? Pues son cosas que no te puede aterrizar una inteligencia artificial, ¿no? Y la educación nutricional, pues obviamente no. Más ese contexto del uno a uno, donde, bueno, escuchas problemas, buscas soluciones de esos problemas, pero Claro. sí que te pueden ayudar a tomar imágenes, a realizar o realizar imágenes, por ejemplo, para la presentación de tus menús, que te ayuden a simplemente desarrollar este tipo de contextos, como la parte de educación. Creo que ese es como algo útil o muy útil que debemos, al contrario, de verlo como algo problemático o algún reto en contra, va al revés. O sea, nosotros debemos utilizarlo para ese tipo de cosas. Y que créanme, si realmente la consulta que ustedes dan más que solo una dieta, o sea, te escucho, te mido, te peso, ten tu dieta, no hay necesidad por qué tener miedo a que una inteligencia artificial te pueda sustituir, porque realmente no es así. Sí, y creo que esa manera de abordarlo, Lalo, al menos yo sí la veo como una herramienta más en tu caja, ¿no?
O sea, y que creo que al final eso es bien interesante porque pone otra manera u otra perspectiva que podemos tener a la hora de dar consultas y qué otra herramienta puede ayudarnos para mejorar la consulta, ¿no? Que creo que igual, Claro, justo al final no se trata tanto del objeto, ¿no? Que en este caso, digamos, lo que es la inteligencia artificial, sino de qué perspectiva tienes tú sobre el objeto. ¿No? O sea, cómo abordas exacto, eso que tienes enfrente, ¿no? Y a partir de ahí creo que igual a la hora de que tú optas por una forma de abordarlo un poco más, digámoslo, positiva, ¿no? De decir, ah, ok, pues mira, al parecer con esto puedo consumir información un poquito más rápido. Ah, oye, pues me puede sintetizar cierto tipo de textos, a lo mejor me puede ayudar a consumir, a quedarme con las piedras grandes de ciertos artículos más rápidamente. Ah, perfecto, entonces al final se empieza a volver, empieza a crear esta ola de oportunidades, por así decirlo, y que al final van a impactar en tu consulta en general, ¿no? Si es que esa es tu principal fuente de trabajo, por así decirlo, donde le dedicas claro. más tiempo. Creo que al final también como que verlo desde ese punto de vista te mete nuevamente en este trenecito, por así decirlo, de mejora continua, ¿no? De estar viendo qué puedes mejorar, qué puedes quitar, qué ahora en día vale la pena, ¿no? Y fíjate, Lalo, también desde ese punto de vista me llama la atención. En cuanto a educación nutricional y todo, y eso lo que conlleva la educación nutricional, desde tu punto de vista, en la experiencia que has tenido con tus distintos pacientes, ¿qué consideras aquello que a lo mejor no se le presta tanta atención a la hora de hablar de educación nutricional, ¿no? A lo mejor son cosas que hoy en día pueden ser muy importantes porque considero nuevamente el contexto que estamos viviendo, esta era de sobreinformación. Ok, es duro de abordar a veces, ya no es lo mismo que era hace 10 hace 15 años, ¿no? Y tal vez sí la parte de educación nutricional que de repente podemos escuchar en, oye, a ver, empezar a distinguir grupos de alimentos, por supuesto que es valioso, empezar a implementar o que tu consumo o que tus patrones alimentarios lleven consumo de frutas, consumo de verduras, por supuesto que es muy valioso, ¿no? Pero a lo mejor hoy en día hay ciertas cosas que ya también engloban a la educación nutricional y que antes a lo mejor no llamaban la atención o no era algo a lo que se le prestaba esta atención. ¿Te ha llegado a suceder algo de esto, Lalo? Cosas que tú digas como de chin, ¿sabes que sí me he dado cuenta que le presto un poquito más atención a esto por la situación que estamos viviendo, ¿no? O por Ujú. a lo mejor tú, o más bien dicho, a lo mejor la población a la que atiendes hoy en día es otra a la de que era hace 5 o 6 años, ¿no? ¿Ese tipo de situaciones te han llegado a pasar, Lalo? Pues bueno, directamente como tal, en torno a pensar que dentro de lo que abordo de educación nutricional no fuese a lo que se abordara antes, creo que no, pero creo que hay una mayor cantidad de información errónea en torno a los miedos irracionales a los alimentos. Ok. Creo que hay una, sobre todo en redes sociales, en tanto Instagram, TikTok, ahora sí que muchas redes sociales, mucho influencer, que creo que la mayoría ni siquiera son realmente o sea, que están preparados en esta área y que han infundido mucho miedo en torno a los alimentos. Y digo miedos irracionales porque en realidad no son fundamentados en algo, como el típico influencer que tiene su medidor de glucosa y se toma un alimento y que porque el alimento aumenta la cantidad de glucosa ya es un alimento problemático, ¿no? Dices, híjole, o sea, desde que no se entienden las bases, o sea, es como si yo voy y le pongo gasolina a mi coche y pienso que, híjole, me voy a preocupar porque subió el nivel de gasolina. Pues es lógico que va a pasar porque es normal, o sea, es una reacción normal del organismo que exista este tipo de cosas. Creo que he tratado de, al menos con mis pacientes, por ejemplo, tengo un grupo exclusivo donde están todos ellos, trato de ir rompiendo los mitos que me encuentro como más frecuentes, que adicionalmente yo lo hago en consultas, pero adicionalmente en el grupo yo trato de estar con ellos interactuando en el contexto de por ejemplo, de repente les hago preguntas casi una vez a la semana para ver cómo responde la gente y ver, porque yo puedo pensar que la persona entendió correctamente algo y a lo mejor en realidad no es así. Entonces yo estoy ahí lanzándoles preguntas, esos cuestionamientos
O ellos mismos, yo les digo, siempre que encuentren algún video, tengan dudas donde, oye, esto sí es real, no es real, si Ujú. funciona así, no funciona así, pues lo mandan al grupo y yo me encargo de hacer llamadas o de hacer videos donde les soluciono eso. Pero creo que lo que he observado mucho es eso, miedos irracionales y dismorfia corporal. Creo que esta parte de la dismorfia y los miedos irracionales en la comida, no sé, reitero, creo que es algo que siempre ha existido, pero en la actualidad, con tantas cosas que observamos en redes sociales, de cambios corporales que no son realistas o que ni siquiera existe realmente, sino que metieron edición, metieron luz, metieron el bombeo y todo esto. Y entonces, obviamente, pues la gente empieza a tener estos problemas, ¿no? Donde dice, oye, pues yo llevo tanto tiempo entrenando y él en la décima parte del tiempo ya logró. Y dices, híjole, creo que esa parte de educación en cuanto a los resultados realistas, que obviamente varían porque tenemos el contexto genética, tenemos el contexto social, o sea, no toda la gente tiene, lamentablemente, el apoyo, por ejemplo, de su familia. Entonces, obviamente es más difícil para una persona que a lo mejor, ¿sabes qué? Todo el mundo a su alrededor lo apoya, además tiene una buena genética, además tiene más tiempo disponible. Entonces, tratar de aterrizar a este contexto creo que ha sido lo más complicado hasta cierto punto y en lo que generalmente trato de hacerle ver a la gente, ¿no? O sea, de este contexto de lo que es la realidad a nivel de mejora de la salud, mejora de la composición física, centrarse más en sus propios resultados que en lo que observamos en redes sociales y empezar a discernir ellos mismos, ¿no? O sea, lo que han aprendido con lo que observan en redes sociales, qué tan real es. Y dentro del aspecto, si tienen, pues mi consulta, el apoyo, de decir, a ver, pregúntame y yo te digo, ¿sabes que sí? ¿Sabes que no? Creo que siempre trato de ser muy honesto con mis pacientes, o sea, con respecto a lo que se puede y a lo que no se puede, o sea, siendo realista, ¿no? No trato de venderles humo con respecto a eso. Siempre buscamos optimizar lo mejor que se pueda en todo, pero pues sí trato de ser muy realista, ¿no? Como sabes que pues eso no, o sea, no es algo que realmente se pueda lograr, ¿no? O al menos no en ese tiempo. Cosas como, es que este suplemento me hizo ganar, ¿sabe cuántos kilos de masa muscular? O sea, no se puede, ¿no? Es imposible. Entonces, este tipo de cuestiones creo que ha sido como lo que al menos últimamente he tratado de abordar un poco más. Sí, y fíjate, Laura, no sé si alguna vez te haya llegado a pasar eso, pero al menos algo que de repente yo llego a identificar es que puede llegar un paciente con una meta muy específica de composición corporal, de, quiero perder tanto, quiero llegar a tal porcentaje de grasa, quiero perder tantos kilos, o quiero aumentar, quiero verme mejor en cuanto a masa muscular, etc. Y inician la asesoría, inician toda la parte de las consultas y lo demás. Y algo que para mí a veces llega a ser bien satisfactorio es como de repente el que esos objetivos o esos cambios en la composición corporal llegan orgánicamente. Llegan Ujú. orgánicamente después de que, ¿sabes qué? Ya mejoraste, ahora consumes más cereales integrales, ahora consumes más verduras, ahora consumes más fruta, ahora te mueves más, ahora entrenas mejor, ahora vigilas tu entrenamiento, ahora descansas mejor, ahora te mueves más. Y entonces creo que justamente el ampliar igual el objetivo, que sí, claro, yo me atrevería a decir que gran mayoría de personas puede tener muy en mente el querer estar de cierta manera, ¿no? El querer mejorar su composición de cierta manera. Pero creo que también una de las cosas bien valiosas es justamente ampliarles ese panorama en decir, por supuesto que te puedes ver así, pero lo puedes lograr por muchos medios. Y uno de esos medios, o varios de esos medios, al mismo tiempo te van a otorgar salud, ¿no? Y al mismo tiempo te van Claro. a otorgar el justamente el comprender el proceso, el entender el proceso y te van a empoderar como persona porque vas a estar más educado sobre, oye, qué alimentos son mejores opciones que otros bajo ciertas circunstancias. Ok, ya empiezas como tú lo comentaste hace un momento, Lolo, ya empiezas a discernir, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas hacen, me atrevería a decir, a esta intervención nutricional, a las intervenciones nutricionales más enriquecedoras, ¿no? Y las Claro, amplían más que únicamente el cambio en la composición corporal, que ojo, no lo estoy minimizando ni estoy minimizando. ni quitándolo por un lado, claro que ese es tu objetivo, está excelente, pero podemos llegar y al mismo tiempo podemos irnos planteando otros pequeños objetivos que empiezan a ser, por así decirlo, al mundo del coaching, de la asesoría, de la intervención nutricional
mucho más enriquecido y en algunos casos incluso más retador, me atrevería a decir. Claro, sí es algo justamente como lo mencionas. Eh, la gente tiene el objetivo, dice, vamos a poner el mismo ejemplo, perder grasa corporal. Pero trato yo de hacerles ver, ok, tu objetivo es perder grasa corporal, pero lo que tienes que pensar no es en perder grasa corporal directamente, sino en qué acciones tengo que hacer yo para que esto suceda. Tú haciendo las acciones en las cuales realmente te puedes preocupar y puedes controlar, porque con el hecho de quererlo, de querer perder grasa, pues no se logra nada, sino con el hecho de, ok, voy a centrar mi atención, como bien lo comentas, ok, pues ahora entreno más días a la semana. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es entrenar más días a la semana. Consecuentemente voy a perder grasa, sí, pero no te centraste en la pérdida de grasa. Porque cuando nos centramos en el número nada más y no en todas las variables, la gente también llega a veces a frustrarse por esa misma razón. Porque si es que no he llegado a este punto, híjole, pero sabes que duermes mejor, tienes más energía durante el día, eres más fuerte, sí estás disminuyendo tu porcentaje de grasa, o sea, tu objetivo sí se está suscitando, pero no nada más es eso, o sea, tienes que valorar todo lo que está dentro de y todas esas acciones que tú tienes que ir realizando. Y dentro de lo mismo, la consulta, pues es determinar qué acciones tomar y qué tan intenso tomarla. Porque hay gente en la cual, ¿sabes qué? Le haces un cambio radical y es mejor. Y hay gente en la que no. Tienes que ir más paulatinamente para lograr este cambio y a final de cuentas llegar a este punto. Y dentro de esos pequeños retos, creo que es algo que al menos yo trato de trabajar con mis pacientes, ¿no? Obviamente individualizado, pero hay gente que tiene retos de físicos directamente a lograr sacar X cantidad de carga. Eso te va dando como cierta motivación, más allá de nada más centrarte en un contexto estético. Claro. Claramente, también tengo pacientes, atletas, como les quieran decir, clientes, que se dedican a un contexto deportivo específicamente y bueno, su objetivo principal es el rendimiento, pero dentro de ese contexto de rendimiento, pues tenemos. Obviamente sabemos que a cierto nivel puede llegar a ser quizá no lo más saludable, pero tu objetivo es eso, que sea lo más saludable posible. O sea, que hagan lo necesario en cuanto a ese contexto. Su objetivo prioritario es el rendimiento, perfecto, pero no por eso tienes que sacrificar todo lo demás. O al menos no si pretendes hacerlo por mucho tiempo, esa parte del rendimiento. Entonces, y esos micro retos creo que son importantes y también esos logros que la gente a veces no valora, o sea, esos logros, o que la gente no le da la importancia, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo sueño durante el día porque estoy durmiendo mejor. A lo mejor no es un número, no es algo medible directamente a nivel de, pues tienes menos cintura, más masa muscular, menos Claro. porcentaje, cargaste más carga, tu RM, pero es algo que influye e impacta mucho en tu calidad de vida y que a veces es algo que tenemos que observar, ¿no? O sea, los resultados no son nada más de composición corporal. Obviamente existen o de rendimiento, pero tenemos que ver, no solo centrarnos como en un árbol, sino todo el bosque, ¿no? O sea, ver todo lo que está a su alrededor. Totalmente. Lalo, para ir cerrando un poquito la conversación, ya para ir cerrando, última pregunta que quería comentarte. Eh, de todo lo que has vivido los últimos años con la parte de experiencias, ir creando experiencia en la parte en la consulta en línea, en la parte en la consulta presencial, todo lo que has adquirido durante 2 años y en base a lo que sigues adquiriendo y lo que probablemente pues venga, ¿no? Digo, es muy complicado saber qué es lo que suceda en el futuro exactamente, pero sí teniendo en cuenta que, bueno, hoy en día redes sociales creo que cada vez está más presente. Ya por ahí hablamos de herramientas como AI. En base a este contexto que actualmente estamos viviendo, ¿cuál es tu perspectiva para tanto los nutriólogos que vienen para los futuros años, los nutriólogos que ya estamos ejerciendo, pero los cambios que pudiera llegar a ver o que tú consideras potenciales en las intervenciones nutricionales, cosas que a lo mejor de repente llegas a observar y dices, China, a lo mejor valdría la pena prestarle más atención a X o Y aspecto con la intención de mejorar tu servicio? ¿Cuál es tu perspectiva para las intervenciones nutricionales, para nutriólogos en general, para el futuro, por así decirlo? Pues mira, creo que algo a lo que yo en lo personal debo de darle un poco más de uso, porque creo que es una herramienta muy valiosa,
y que claramente con los años va a ser todavía mucho más y que en lo personal creo que no le he exprimido tanto como yo quisiera o como debería, tal vez, es al uso de inteligencia artificial. Creo que es una herramienta muy válida porque es una, como bien lo comentas, es una herramienta, o sea, no es que me vaya a quitar o dejar de hacer mi trabajo, sino al contrario, potenciar y quizá hacer más eficiente el trabajo que yo estoy llevando a cabo, porque pues esta parte inteligencia artificial y redes sociales es algo a lo que creo que todo aquel nutriólogo que quiera ir creciendo, si es que, claro, se dedica a esta parte de consultas, porque, bueno, obviamente es un objetivo totalmente válido. Usted sabe que yo quiero trabajar en una parte clínica, en una parte donde a lo mejor esta parte es, social o de redes sociales es irrelevante, porque pues tú ya tienes toda la estructura de un hospital, por ejemplo, y que obviamente pues aquí es el objetivo de cada quien, pero si alguien quiere dedicarse a la parte consultas, creo que aprender al uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial, creo que es algo muy importante. Creo que es algo que hay que aprender a utilizarlo muy bien. Listísimo. Lalo, pues con eso cerramos la conversación del día de hoy. En verdad, hermano, muchísimas gracias por venir aquí por segunda ocasión. Fue una gran plática, una gran conversación. Espero que no pase mucho más tiempo para que hagamos Ya la sé. tercera, porque sí nos tardamos un poquito, sí nos tardamos un poquito. Lalo, sin embargo, antes de terminar, antes de cerrar el episodio, algo que quieras anunciar, avisar a las personas que nos están viendo, escuchando, adelante, este es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como sabrán, generalmente suelo estar sacando cursos para la actualización, especialmente de profesionales del área o los que están por egresar en ese contexto. Actualmente todavía no tenemos fecha específicamente, pero pues se va a lanzar la tercera edición de la ciencia del fitness, donde justamente pues ahora sí que abarcamos todo lo que es en relación a programación nutricional, pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, suplementación, e introducimos la parte de bioquímicos, análisis bioquímicos, que a final de cuentas es un parámetro que tenemos que tomar en cuenta, o sea, dentro del mismo curso se va a abarcar esa parte, y la parte de entrenamiento, volumen, intensidad, frecuencia, selección de ejercicios, y adicionalmente por ahí tenemos una parte especial en relación a poses de culturismo. Qué Entonces, chido. pues bueno, todos los que estén interesados en esta parte de valoración y de nutrición enfocada a la estética corporal, pues estén por ahí pendientes en alguno de los canales para que pues posteriormente, seguramente es casi a finales de año donde se va a lanzar para poderlo hacer bien, bien en forma. Listísimo, excelente. Sin más, pues con eso Gracias. cerramos el episodio. Dejamos link a las redes sociales de Lalo, Instagram y TikTok, Lalo, o alguna otra red social que quieras Sí, dejar. bueno, Facebook puede ser Instagram, TikTok y Facebook son como las que generalmente me muevo más en Instagram Ok, y TikTok, bien, pero sí. excelente, no se diga más. Entonces dejamos links en la descripción. Nuevamente, muchísimas gracias, Lalo, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon y nos estamos saludando la próxima semana. Muchas gracias. Claro. Saludos, hermano.